Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Valeria Hidalgo Tumbaco, docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. En esta oportunidad presento la investigación titulada Medios de enseñanza en la formación docente, principios de la neurociencia cognitiva para mitigar la sobrecarga mental. Este trabajo fue desarrollado junto con los investigadores Paco Eduardo Castro Nieto y Rosa Esther Suárez Tuala. Agradezco al comité organizador del Sexto Congreso Internacional de la Red de Investigadores Latinoamericanos por este espacio de socialización científica. Durante los próximos minutos compartiré el problema que dio origen al estudio, el procedimiento metodológico seguido, los principales hallazgos y los lineamientos propuestos para diseñar recursos didácticos que respeten la forma en que el estudiante atiende, procesa y retiene la información. El estudio parte de un problema concreto, la sobrecarga mental que puede producirse cuando los medios de enseñanza contienen demasiados estímulos visuales o verbales. Frente a esta situación, se planteó como objetivo proponer principios neurocognitivos que orienten su diseño. Para responder a ese objetivo, pues se desarrolló una revisión documental crítica de literatura científica a partir de estudios seleccionados, donde se identificaron mecanismos de sobrecarga, se formularon lineamientos de diseño y se establecieron conclusiones vinculadas con la formación docente. Por tanto, la idea que conecta todos los apartados es la calidad de un recurso que no depende de la cantidad de elementos que contiene, sino de la manera en que organiza y presenta la información para facilitar el aprendizaje. El punto de partida fue una situación frecuente en la educación superior al elaborar diapositivas, videos, guías o infografías. En ocasiones se asume que incluir más texto, más imágenes, más colores y más efectos hará que el recurso sea más completo. Sin embargo, esa acumulación puede producir un efecto contrario. Como se observa, el exceso de texto, las imágenes decorativas, la presencia simultánea de múltiples estímulos obligan al estudiante a distribuir su atención. Cuando esto ocurre, la memoria de trabajo debe procesar demasiada información al mismo tiempo y puede saturarse. El resultado es atención dividida, la fatiga cognitiva y menor posibilidad de comprender o recordar el contenido. Por ello, el problema no radica en utilizar medios de enseñanza porque son indispensables en la práctica educativa. La dificultad que aparece cuando se diseñan sin considerar que la atención y la memoria de trabajo son recursos limitados. Entonces, en consecuencia, más elementos en pantalla no equivalen necesariamente a un mejor aprendizaje. A partir de este problema, el objetivo de la investigación fue proponer principios neurocognitivos para el diseño de medios de enseñanza en la formación docente con la finalidad de mitigar la sobrecarga mental de los estudiantes de educación. Eh, en esta parte se muestran componentes relacionados con este propósito: formación docente, diseño de medios, atención y memoria y retención a largo plazo. La relación entre ellos es fundamental. Los futuros docentes no solo deben aprender a utilizar herramientas o recursos tecnológicos, también necesitan comprender cómo sus decisiones de diseño influyen en el procesamiento cognitivo del estudiante. De esta manera, el aporte esperado consiste en pasar de un diseño principalmente intuitivo, estético o tecnológico a un diseño pedagógico sustentado en evidencia científica. En cuanto a esto, el marco teórico se organizó alrededor de tres procesos: atención, memoria de trabajo y visión. En primer lugar, la atención funciona como un filtro selectivo que permite priorizar algunos estímulos y descartar otros. Esto significa que no todo lo que aparece en un recurso educativo será procesado con la misma profundidad. En segundo lugar, la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada y se ocupa de procesar la información inmediata. Si el estudiante debe leer, debe escuchar, debe comparar imágenes
y buscar relaciones al mismo tiempo, esa capacidad puede agotarse antes de que el contenido llegue a consolidarse. En tercer lugar, la visión organiza patrones, jerarquías y relaciones espaciales. Por eso, la ubicación, el contraste, la tipografía, la simplicidad gráfica no son aspectos meramente decorativos. Estos tres procesos se articulan con la teoría de la carga cognitiva, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, la neurociencia visual y la neuroestética. En cuanto a la metodología, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo porque se centró en interpretar y relacionar críticamente los aportes de la literatura científica. Su alcance fue descriptivo, explicativo, descriptivo al caracterizar investigaciones sobre diseño didáctico y explicativo al analizar las causas neurocognitivas asociadas a la fatiga mental. El diseño fue documental crítico, se aplicó una revisión sistemática exploratoria orientada por las directrices Prisma 2020. La búsqueda se realizó en Scopus, Cielo, PubMed, Latindex y Springer Line. Se consideraron publicaciones de los últimos 5 años en español e en inglés relacionadas con carga cognitiva, con neuroeducación, con diseño de materiales, con medios de enseñanza y formación docente. Para interpretar los hallazgos se utilizaron los métodos analítico, sintético, deductivo y teórico. Finalmente, mediante la triangulación teórica se contrastaron los aportes de la carga cognitiva, el aprendizaje multimedia y la neurociencia visual. El proceso de selección de estudios comenzó con 348 registros identificados en la base de datos. En una primera depuración se eliminaron 300, 175 correspondían a duplicados y 125 no guardaban relación suficiente con el título, ni con el resumen, ni con las conclusiones de estudio. Después de este filtro, 48 registros pasaron a la fase de elegibilidad. En esta etapa se excluyeron los trabajos que no se relacionaban con el diseño de medios de enseñanza, que no analizaban procesos neurocognitivos o que correspondían a artículos de opinión, a ensayos u otros documentos sin metodología científica. Finalmente, se incluyeron 10 estudios. Esta secuencia que aparece resumida, que se está proyectando, permitió concentrar el análisis en evidencia directamente vinculada con el objetivo de investigación. Los 10 estudios seleccionados presentaron metodologías y contextos diversos. Se encontraron revisiones sistemáticas, un metaanálisis, estudios experimentales y cuasi experimentales, además de revisiones de literatura. También se analizaron videos educativos, recursos TIC, inteligencia artificial, realidad virtual, aprendizaje colaborativo y materiales multimedia. A pesar de esta diversidad, los resultados convergieron en una idea central. La eficacia de un medio de enseñanza depende menos de su sofisticación tecnológica y más de su organización visual, verbal y temporal. En otras palabras, un recurso puede ser moderno, puede ser interactivo, puede ser atractivo, pero si presenta la información de manera saturada, de manera redundante o desordenada, puede incrementar la carga cognitiva en lugar de favorecer el aprendizaje. A partir de este análisis, se identificaron 4 mecanismos recurrentes. La atención dividida, que se produce cuando el texto y la imagen aparecen alejados y el estudiante debe invertir esfuerzo en localizar la relación entre ambos. Luego, la redundancia, asociada con elementos que repiten información o que distraen sin cumplir una función pedagógica. Luego también el mecanismo de saturación,
¿Qué ocurre cuando se presenta demasiada información de manera simultánea? Y por último, se relaciona con la sobrecarga del canal verbal o visual. Por ejemplo, cuando el estudiante debe leer un texto extenso mientras escucha exactamente el mismo contenido. Como se proyecta en esta diapositiva, estos mecanismos generan una consecuencia común: agotamiento de la memoria de trabajo, la pérdida del foco atencional y menor retención del conocimiento. Por ello, cada elemento incorporado a un recurso debe tener una función clara dentro del aprendizaje. Como resultado de la triangulación teórica, se propusieron 4 principios neurocognitivos. El primero, la contigüidad espacial, que consta en ubicar de manera próxima el texto, la imagen y la explicación relacionada. Esto evita que el estudiante invierta recursos mentales en buscar conexiones que el propio diseño puede mostrar de forma directa. El segundo principio es la señalización neuroestética. Se refiere al uso intencional del contraste, la simplicidad y la jerarquía visual para dirigir la atención hacia la información esencial. No se trata de decorar, sino de utilizar elementos visuales como señales que orienten el recorrido cognitivo. El tercero es la segmentación, mediante la cual el contenido se divide en unidades manejables. Esta dosificación permite avanzar de forma gradual y evita presentar grandes bloques de información al mismo tiempo. Y por último, el cuarto principio es la coherencia modal, que propone combinar narración e imagen de manera complementaria sin duplicar innecesariamente la misma información en varios canales. En conjunto, estos principios permiten diseñar para guiar la atención y facilitar el proceso, no más bien para llenar la pantalla, ¿no? Entonces, en la discusión, estos resultados se trasladaron al ámbito de la formación docente. La diapositiva proyectada plantea un cambio importante: pasar del docente como simple usuario de recursos al docente como diseñador pedagógico basado en evidencia. Esto implica aprender a seleccionar recursos con criterio científico, reducir estímulos irrelevantes, organizar la información de acuerdo con la capacidad de la memoria de trabajo y favorecer la comprensión, la retención y la transferencia. Por tanto, la competencia digital docente no debería limitarse al dominio técnico de plataformas o aplicaciones, también debe incluir la capacidad de justificar por qué se utiliza una imagen, cómo se organiza una secuencia y qué información debe eliminarse para poder evitar distracciones. Desde esta perspectiva, diseñar medios de enseñanza se convierte en una decisión pedagógica y no únicamente tecnológica. En conclusión, la investigación permite sostener que la calidad del diseño incide en la calidad del aprendizaje. La organización visual y el equilibrio entre los canales sensoriales ayudan a reducir la sobrecarga, especialmente cuando se controla la complejidad, se jerarquiza la información y se eliminan estímulos innecesarios. Asimismo, los principios neurocognitivos propuestos permiten orientar la atención, respetar los límites de la memoria de trabajo y favorecer un procesamiento más eficiente. Su valor no está en funcionar como reglas rígidas, sino como criterios que pueden adaptarse al contenido, adaptarse al proceso educativo y a las características de los estudiantes. Finalmente, la formación docente requiere incorporar competencias neurodidácticas para que los futuros profesionales diseñen materiales capaces de facilitar la comprensión y de fortalecer la retención a largo plazo. Como proyección, será necesario validar estos principios en contextos reales, evaluar su impacto, su influencia en distintos niveles educativos. Para finalizar, agradezco una vez más al comité organizador de este congreso por este espacio
y a todas las personas que observan este video ponencia por su atención. El mensaje final es que diseñar un medio de enseñanza no significa solamente hacerlo atractivo o incorporar tecnología. También implica respetar la arquitectura cognitiva de quien está aprendiendo. Cuando organizamos la información, cuando eliminamos elementos innecesarios y orientamos la atención hacia lo esencial, contribuimos a un aprendizaje más claro, significativo y duradero. Muchas gracias.